Mi nombre es Ava Bennett. Tengo 30 años. Y el día que mi padre decidió celebrar haberme echado de su casa, lo hizo como si estuviera inaugurando una gran apertura. Entré al camino de entrada para recoger mi última caja y vi una lona de vinilo gigante estirada sobre el garaje con letras rojas y en mayúsculas: Adiós Freloader. No vuelvas. La parrilla humeaba. La música country sonaba a todo volumen. La gente se reía como si fuera una especie de día festivo del vecindario. Desde el patio, una voz borracha gritó que una mujer de 30 años sin una carrera real debería avergonzarse por vivir de sus padres. Otra voz gritó que mi pobre familia me había mantenido por suficiente tiempo. Luego algo golpeó el costado de mi coche, un perro caliente. Alguien gritó: ahí está tu última comida gratis, perdedora. Incluso los niños señalaban. Me quedé allí, apretando mis llaves tan fuerte que se me clavaban en la palma de la mano. Y lo más extraño fue esto: nadie allí pensó que estaba mintiendo. Esa era la historia que habían contado tan a menudo. Ellos la creían. No discutí. No lloré. Entré, recogí la última caja bancaria de la lavandería, salí y tomé una foto de la lona con todos sonriendo debajo. Mi padre me vio hacerlo y sonrió con suficiencia, como si finalmente estuviera llevándome un recuerdo del lugar que me había salvado. Me fui sin decir una palabra. 2 semanas después, mi teléfono se iluminó con mensajes que nunca pensé que recibiría: habla ahora. Por favor, devuélveme la llamada. Te lo ruego. Antes de contarte lo que dijo y lo que sucedió después de que me fui, dime qué hora es donde tú estás ahora mismo y desde dónde estás viendo. Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia. La versión que mi familia le contó a todo el mundo era simple, limpia y humillante de una manera que a la gente le encanta porque les permite sentirse superiores. Yo tenía 30 años, divorciada antes de casarme porque el compromiso se rompió. Trabajando desde una computadora portátil, viviendo en la casa de mi padre y supuestamente yendo a la deriva por la vida mientras todos los demás me mantenían. Esa historia funcionó muy bien en barbacoas de la iglesia, entradas de vecinos y debajo de publicaciones de Facebook donde a la gente le encanta escribir cosas como el amor duro funciona y quizás esto finalmente la haga madurar. La verdad era más complicada, más silenciosa y mucho más útil para ellos si nadie la decía en voz alta. Me había mudado de nuevo a la casa de mi padre 3 años antes, después de que su empresa de rótulos comenzara a perder dinero. Bennett Graphics and Install solía hacer buenos negocios fabricando rótulos de escaparates, rótulos monumentales, expositores para ferias comerciales y rotulaciones de vinilo para pequeñas empresas en Phoenix y los suburbios circundantes. Luego, los costos de los suministros se dispararon. 2 grandes clientes comerciales pagaron tarde. Un proyecto se retrasó por problemas de permisos. Y de repente, la empresa que siempre había parecido sólida desde fuera estaba sobreviviendo semana a semana con las últimas reservas y engaños. Mi padre hizo lo que siempre hacía cuando las cosas se ponían feas: se puso más ruidoso. Culpó a los trabajadores jóvenes, a los clientes perezosos, a la economía, a los inmigrantes, a las regulaciones, a las mujeres en la gerencia y, finalmente, a mí. Nunca a sí mismo. La parte que nunca mencionó fue que yo era la razón por la que la empresa no había colapsado 2 años antes. No tenía el tipo de trabajo que mi familia respetaba porque solo respetaban los trabajos que venían con botas con punta de acero, uniformes o alguna señal visible de que estabas exhausta. Trabajaba de forma remota como coordinadora de ofertas y consultora de operaciones independiente. Ayudaba a proveedores regionales, pequeños contratistas y empresas de mantenimiento a organizar paquetes de proveedores, limpiar las presentaciones de propuestas, rastrear plazos, reescribir los alcances de los servicios y evitar que su documentación se desmoronara antes de que pudieran ganar contratos. Pagaba bien porque la mayoría de la gente odiaba el trabajo y la mayoría de las empresas eran pésimas en ello. Era buena con los sistemas, los plazos y la previsión de desastres. Eso me hacía valiosa para los extraños e invisible para mi familia. Al principio, ayudar a mi padre fue temporal. Esa fue la mentira que me conté porque la verdad era más difícil de tragar. El primer mes, solo reorganicé algunas facturas. El segundo mes, arreglé una renovación de permiso perdida que le habría costado una cuenta municipal. Luego, noté que no estaba remitiendo correctamente el impuesto sobre las ventas. Luego,
Encontré contratos de arrendamiento de equipos configurados para renovarse automáticamente a tarifas absurdas. Luego me di cuenta de que la mitad de sus cuentas por cobrar eran fantasía porque no estaba haciendo un seguimiento adecuado, y un contable había renunciado sin entregar nada limpio. Cada vez que arreglaba una cosa, dos más aparecían detrás como podredumbre debajo de un panel de yeso. Nunca me presentó como la mujer que mantenía su negocio a flote. Me presentaba como, mi hija está resolviendo algunas cosas en este momento. Cuando los clientes llamaban durante la cena y yo salvaba un trabajo de implosionar, él actuaba como si hubiera hecho algo lindo por accidente. Cuando negociaba planes de pago con los proveedores para que no suspendieran su cuenta, les decía a los parientes que yo principalmente solo respondía correos electrónicos. Cuando cubrí un hueco en la nómina un viernes porque él prefería morir antes que admitir que no podía pagar a sus instaladores, lo llamó solo. Luego, más tarde, se rió y dijo, las familias no llevan la cuenta. Las familias no llevan la cuenta. Esa frase importa. Recuérdala. Porque familias como la mía solo dicen eso cuando se benefician de que nadie cuente. Pagué más que solo la compra. Cubrí suscripciones de software, saldos de servicios públicos vencidos vinculados al taller de la empresa, tarifas de restablecimiento de seguro en una de las furgonetas de trabajo. Envío urgente de materiales cuando se le olvidó pedirlos y 3 depósitos de proveedores separados que habrían echado a perder proyectos activos si rebotaban. Nunca pagué todo a la vez, y por eso se mantuvo oculto. Pagué la diferencia, el déficit, la cantidad necesaria para evitar que la máquina gritara lo suficientemente fuerte como para que los extraños la oyeran. Mi padre odiaba que yo trabajara desde casa porque para él la visibilidad era moralidad. Si no podía ver sudor, entonces el trabajo no contaba. Caminaba por la cocina y decía cosas como, «Qué bien se debe vivir», mientras yo estaba al teléfono tratando de evitar una cancelación de contrato que le habría costado $11.000. Hacía bromas en la cena sobre mi pequeño pasatiempo con la computadora, luego me preguntaba una hora después si podía reescribir una respuesta a un proveedor porque usaban demasiadas palabras grandes y él pensaba que el cliente sonaba molesto. Trataba mi competencia como un electrodoméstico, útil cuando se necesitaba, vergonzoso cuando se reconocía. El resto de la familia siguió su ejemplo porque en familias como la nuestra, el desprecio cae cuesta abajo desde quien tiene la voz más fuerte. Mi hermana menor aprendió temprano que burlarse de mí le ganaba aprobación. Mi tío se adhirió a la empresa de mi padre después de que su propia vida se estancara, alternando entre trabajos de instalación, ventas a medias y beber los fines de semana que se extendían a los días laborables. Mi abuela envolvía cada crueldad en escrituras y preocupación. Nadie tenía que coordinarlo. Esa es la genialidad de un sistema familiar tóxico. Una vez que la jerarquía está clara, todos saben cómo actuar sin ensayo. Lo que cambió no fue su opinión sobre mí. Lo que cambió fue que mi padre comenzó a hablar de vender la casa y reducir el tamaño. Y finalmente me di cuenta de que él creía su propio mito. Creía que me había mantenido. Creía que el techo sobre mi cabeza demostraba su generosidad. Creía que, como yo no le facturaba, los años de trabajo oculto y dinero de emergencia no contaban para nada. Él realmente creía que si yo me iba, lo único que perdería sería la inconveniencia de verme en la cocina. Entonces, un viernes por la noche, lo oí en el patio trasero diciéndole a mi tío y a un vecino que estaba pensando en darme 90 días para que me fuera porque tal vez tocar fondo finalmente la convertiría en una mujer. Se rieron. Mi hermana también se rió. Esa fue la primera vez que dejé de sentirme herida y comencé a sentirme lúcida. No lo confronté. Comencé a documentar. La gente piensa que la venganza comienza con la ira. La mía comenzó con hojas de cálculo. No porque sea fría, sino porque la rabia en familias como la mía se reescribe instantáneamente. En el segundo en que lloras, eres inestable. En el segundo en que levantas la voz, eres irrespetuosa. En el segundo en que te defiendes, estás demostrando su punto. La evidencia era el único lenguaje que mi padre no podía interrumpir. E incluso entonces, lo intentaría. Así que, construí un registro de todo, no solo dinero, sino dependencia. Hice una línea de tiempo que se remontaba a 30 meses. Cada vez que cubrí un hueco para Benet Graphics and Install, iba a un archivo. Cada pago urgente, cada renovación de software,
cada pedido de emergencia que adelanté con mi tarjeta. Cada tarifa de permiso que pagué en línea porque el portal de la ciudad los habría bloqueado. Cada transferencia de tarjeta de combustible. Cada factura que corregí antes de que un cliente la rechazara. Cada paquete de licitación que preparé con mi propio inicio de sesión de empresa independiente porque mi padre había perdido la fecha límite de presentación y luego me rogó que lo rescatara. Cada mensaje de texto donde decía, ¿puedes encargarte de esto? Cada buzón de voz de mi tío preguntando si podía enviar un par de cientos para evitar que la furgoneta fuera embargada antes del lunes. Cada mensaje de mi hermana pidiéndome que le adelantara el alquiler porque papá decía que las cosas estaban difíciles y ella me lo devolvería después de un contrato de marca. Cada vez que ella no lo hizo. El total después de 3 años me hizo sentarme en mi silla y mirar la pantalla. No era solo mucho. Era grotesco. El apoyo a la empresa por sí solo había superado los $112.000 si se incluían las cosas que pagué directamente y las cosas que evité que se convirtieran en pérdidas catastróficas. El apoyo familiar personal elevó el número aún más. La cifra real era más difícil de calcular porque el trabajo no remunerado no tiene un recibo obvio. ¿Cuánto vale evitar que una empresa familiar se ahogue en la estupidez administrativa? ¿Cuánto vale detectar el aviso fiscal antes de que el Estado congele la cuenta? ¿Cuánto vale saber que cada cena tranquila que disfrutaron provino de alguien que se quedó despierto hasta las 2 de la mañana arreglando lo que ellos rompieron? De todos modos, imprimí los números. Por la misma época, recibí una oferta de un cliente habitual en Colorado. No era un trabajo a tiempo completo, exactamente, sino un contrato largo con suficiente estabilidad como para poder mudarme, alquilar un lugar propio y dejar de construir mi vida en torno a personas que solo me amaban cuando era útil e invisible. Firmé el contrato y di un depósito por un apartamento de un dormitorio en las afueras de Denver. No se lo dije a nadie. Alquilé una pequeña unidad de almacenamiento cerca de la interestatal y empecé a sacar cosas en lotes tan graduales que nadie se dio cuenta. Ropa de invierno una semana, libros la siguiente. Equipo de cocina que había comprado yo misma. El monitor caro que mi padre pensó que había aparecido por arte de magia. Quizás eso suene calculado. Lo era. Cuando creces en una familia donde cada límite se convierte en un debate, el secreto empieza a sentirse menos como deshonestidad y más como oxígeno. Mi padre se adelantó a mi discurso formal de desalojo por unos 6 días. Me acorraló en la cocina un martes por la mañana mientras yo revisaba un paquete de cumplimiento de un proveedor y dijo que quería que me fuera a finales de mes. Usó ese tono que la gente usa cuando espera aplausos por su crueldad. Dijo que hacía esto porque me amaba lo suficiente como para dejar de protegerme. Dijo que ningún hombre bueno respetaría a una mujer que todavía dependía de su padre a los 30 años. Dijo que se avergonzaba cuando los clientes pasaban y veían mi coche durante el día. Dijo que necesitaba un trabajo de verdad, mi propio lugar y una llamada de atención. Le hice una pregunta, ¿quieres que me vaya, o quieres una audiencia cuando me vaya? Él sonrió y dijo, quizás ambas cosas. Ese debería haber sido el momento en que le conté todo. Habría sido satisfactorio por unos 10 segundos, pero había pasado años observando cómo funcionaba. Mi padre podía sobrevivir a los hechos si los oía en privado. Los reinterpretaría, los negaría, me llamaría dramática, y para el almuerzo del domingo, la historia sería que la inestable Ava intentó chantajearlo después de que él la animó amorosamente a valerse por sí misma. No. Si la verdad iba a calar, necesitaba testigos. Mejor aún, consecuencias. Me dio hasta el sábado para desalojar. Asentí como una mujer demasiado avergonzada para discutir. Lo que hice en realidad fue terminar de sacar todo lo valioso el jueves. El viernes por la noche, cerré las últimas copias de seguridad de pago automático que había vinculado discretamente a los servicios públicos y cuentas de servicio de la empresa. Eliminé mi tarjeta del portal del proveedor. Notifiqué a un proveedor que los futuros pedidos de emergencia necesitarían la aprobación de la gerencia. Envié 2 borradores de facturas vencidas a clientes desde el correo electrónico de la empresa exactamente como él lo había solicitado, excepto que esta vez no suavicé el lenguaje ni lo hice sonar competente. Simplemente reenvié lo que él había dictado antes, palabra por palabra. Te sorprendería lo rápido que el respeto se evapora cuando la gente tiene que escucharse a sí misma sin un traductor.
El sábado por la tarde, regresé por la última caja bancaria y entré en la barbacoa del infierno. Más tarde, la gente preguntaría si la pancarta me había sorprendido. Honestamente, no. La pancarta era simplemente honestidad con ojales de hardware. Decía la verdad de cómo habían hablado de mí durante años cuando pensaron que no podía oír, adiós, Freloader. No vuelvas. Esa no fue una crueldad inventada para una fiesta. Esa fue la declaración de misión de la familia, finalmente impresa lo suficientemente grande para los vecinos. El borracho en el patio era mi tío Dean, sudando a través de una camisa de pesca y balanceando una botella de cerveza como un sermón. Mi hermana Kelsey estaba cerca de la parrilla en pantalones cortos y con el maquillaje completo. Ya grabando partes de la fiesta para las redes sociales porque la humillación es más divertida cuando puedes editarla con música. Mi abuela Lorraine estaba sentada bajo una sombrilla de patio con esa expresión tensa que usaba cada vez que se actuaba con maldad en nombre de la justicia. Mi padre, Richard Bennett, llevaba un delantal que decía jefe de la parrilla, como si el universo lo hubiera validado personalmente. Me vio detenerme en la entrada y extendió los brazos como si me estuviera dando la bienvenida a mi propio funeral. Mira quién finalmente vino a reclamar su chatarra, dijo. Las vecinas se rieron porque ese tipo de crueldad se siente más segura cuando viene envuelta en la luz del sol suburbana y guarniciones. Pasé junto a todos ellos, entré a la casa, a la lavandería, donde mi última caja estaba con una nota de rotulador negro en la parte superior que decía kit de inicio. Dentro había toallitas para secadora, ramen, un rollo de bolsas de basura a medio usar y una lista impresa de complejos de apartamentos en la ciudad como si estuvieran haciendo caridad por un mapache que habían atrapado debajo de la cubierta. Eso casi me hizo reaccionar. No porque doliera, sino porque era tan estúpidamente teatral. Cuando volví a salir, Dean estaba gritando que mi pobre madre se avergonzaría si pudiera ver en lo que me había convertido. Mi madre llevaba 9 años muerta. Él sabía exactamente dónde apuñalar. Kelsey lanzó el perro caliente, y todos aullaron. Mi padre no dijo nada para detenerlo. Eso importaba más que los insultos. El liderazgo en una familia a menudo es solo la estructura de permiso para la crueldad de otras personas. Así que puse la caja en mi maletero, levanté mi teléfono y tomé la foto. Mi padre me llamó, ¿qué? ¿Recogiendo pruebas para tu terapeuta? Lo miré directamente y dije mis primeras palabras del día, no, para más tarde. Luego me fui. El silencio es algo aterrador cuando la gente está acostumbrada a que tu trabajo, tu perdón y tu disponibilidad lleguen a pedido. Los primeros 3 días después de que me fui, nadie llamó porque pensaron que habían ganado. Así es como funciona el derecho. Confunde la ausencia con la rendición, hasta que la máquina empieza a temblar. La primera grieta llegó el lunes por la tarde. Uno de los clientes municipales de mi padre rechazó una nueva presentación de permiso porque el certificado de seguro adjunto al archivo había caducado. Normalmente, yo habría visto el aviso, llamado al corredor, forzado una actualización el mismo día y reenviado el paquete antes de que alguien entrara en pánico. Esta vez, el correo electrónico se quedó en la bandeja de entrada hasta que el cliente copió directamente a mi padre con las palabras, último retraso antes de la reasignación. Me llamó una vez. Dejé que sonara. El martes, la suscripción del software de gestión de proyectos se detuvo porque la tarjeta de respaldo en el archivo había desaparecido y la tarjeta principal fue rechazada. Eso significaba que las órdenes de trabajo, las mediciones, las fechas de instalación y las notas de materiales se oscurecieron hasta que alguien arreglara la facturación. Mi tío llamó 3 veces. No dejó buzón de voz. Mi hermana me envió un solo mensaje de texto, papá dice, deja de ser dramática e inicia sesión. El miércoles por la mañana, la compañía eléctrica dejó una advertencia de corte en la cuenta del taller. Sé esto porque mi padre me llamó a las 7:12 de la mañana por primera vez en meses, usando la voz que solía guardar para pastores y banqueros. Ava, cariño, llámame cuando recibas esto. Hay una confusión con la cuenta de servicios públicos. Creo que quizás tu tarjeta todavía estaba vinculada de alguna manera. Podemos arreglarlo. Confusión. Casi admiré la audacia. Para el jueves, los mensajes cambiaron de tono.
Mi tío envió un buzón de voz incoherente, arrastrando menos las palabras de lo habitual, lo que significaba que realmente estaba asustado. Dijo que no había querido decir nada en la fiesta, y yo sabía cómo se ponía cuando bebía. Y si podía ayudar con el pago de la furgoneta porque si la empresa perdía la instalación del vinilo programada para el viernes, todos sufrirían. Todos. Esa palabra que los sistemas familiares más aman después de haber aislado un objetivo. De repente, es todos. Todavía no respondí. El viernes fue cuando la historia se desmoronó. Kelsey llamó llorando, lo que me dijo al instante que el problema había pasado de ser un inconveniente comercial a una molestia personal. Ella nunca lloraba por principios. Lloraba por interrupciones. Dijo que papá estaba de mal humor. El tío Dean estaba culpando a todos. Y la abuela decía que Dios estaba castigando la casa por orgullo. Dijo que necesitaba que le enviara $600 por Venmo porque el spa médico le había reducido las horas y le faltaba para el alquiler, y papá le había prometido ayudarla. Pero al parecer había algún problema con la nómina, y ella estaba tan estresada, y por favor, ¿podía no convertir esto en un problema? Esa frase, no lo conviertas en un problema, me había seguido durante años como una maldición. No lo conviertas en un problema cuando Dean hacía chistes sobre mi cuerpo. No lo conviertas en un problema cuando papá usaba mi habitación como almacén porque yo debería estar agradecida de tener una. No lo conviertas en un problema cuando Kelsey pedía dinero prestado y se olvidaba. No lo conviertas en un problema cuando la abuela me comparaba desfavorablemente con mujeres 20 años más jóvenes con maridos, bebés y vestidos de iglesia. Mi dolor siempre era el problema. Su comportamiento era solo el clima. Así que le hice una pregunta a Kelsey. ¿Sabes por qué papá no puede ayudarte? Ella se quedó callada de esa manera molesta de hermana menor. Eso significaba que quería la respuesta sin la vergüenza asociada. No, dijo. Solo sigue diciendo que el flujo de efectivo es extraño. El flujo de efectivo es extraño, repetí. Luego me reí. Esa noche, me envió un mensaje de texto de nuevo, esta vez enojada. Me acusó de castigar a la familia porque mis sentimientos habían sido heridos. Dijo, papá tenía todo el derecho de echarme si no estaba contribuyendo. Dijo, los adultos normales pagan el alquiler. Le envié una captura de pantalla, no todo el archivo, solo una hoja de cálculo recortada que mostraba 3 meses de partidas con su nombre. El nombre de la empresa de mi padre y la cuenta de servicios públicos del taller. Debajo, escribí, ya que te interesa la contribución. Ella no respondió durante 2 horas. Luego envió, ¿qué es esto? Yo dije, una muestra. El sábado por la mañana, mi padre llamó 6 veces antes del mediodía. Para el tercer buzón de voz, la arrogancia se había ido. Para el quinto, también la ira. En el sexto, todo lo que quedaba era el pánico con corbata. Ava, por favor, devuélveme la llamada. Te lo pido como tu padre. Necesitamos aclarar qué has estado pagando exactamente y qué has desactivado. Dean dice que la cuenta del proveedor está bloqueada. La energía del taller está pendiente de desconexión, y uno de los camiones podría ser retirado porque el pago automático del seguro rebotó. Si esto es una especie de lección, está bien, lección aprendida. Llámame. Lección aprendida. Interesante. No una disculpa. No. Lo siento. No, nos equivocamos. Solo el lenguaje gerencial de un hombre que descubre que su infraestructura oculta tiene sentimientos. Esa tarde, hice algo que había imaginado de 100 maneras diferentes a lo largo de los años. Preparé un paquete, no dramático, no vengativo, limpio, profesional. 31 páginas, hoja de portada, línea de tiempo, cantidades, capturas de pantalla, referencias de pago, notas sobre intervenciones de emergencia. Secciones separadas para gastos de la empresa, apoyo al hogar, transferencias directas a miembros de la familia y trabajo administrativo no remunerado. Al final, incluí una foto, la pancarta de la fiesta colgada sobre el garaje mientras mi familia se reía debajo. Imprimí 2 copias, una para mí, otra para quien necesitara verla. No planeaba enviarla todavía, pero la vida tiene un sentido de la oportunidad cuando la gente está cavando sus propios agujeros.
Ese domingo después de la iglesia, mi abuela me dejó un buzón de voz tan santurrón que podría haber venido con música de órgano. Dijo que la amargura envenenaría mi alma. Dijo, mi padre podría haber hablado con dureza, pero estaba bajo presión, y yo debería tener compasión. Dijo, humillar a mi familia por dinero era feo y poco femenino. Dijo, si realmente hubiera sido generosa, no estaría contando. Le devolví la llamada. No porque quisiera discutir con una anciana, sino porque quería un testigo. Tienes razón, le dije. La generosidad no lleva la cuenta. La contabilidad sí. Ella inspiró bruscamente. Luego dije, abuela, si te envío pruebas de que papá y Dean me han estado usando para mantener ese negocio mientras me llamaban gorrona, dirás la verdad por una vez, o también llamarás a eso deshonroso. Ella no respondió la pregunta, lo cual fue una respuesta. Una hora después, mi padre me envió un mensaje de texto con 3 palabras, habla ahora, por favor. Le respondí con una línea, mañana, mediodía, lugar público. Él respondió al instante, casa. Miré el mensaje y sentí que algo se asentaba en mí. No, le escribí. Querías una audiencia cuando me fui. Puedes tener una cuando preguntes por qué. Nos reunimos el lunes en una cafetería junto a la carretera donde los camioneros desayunaban, y a nadie le importaba si un hombre adulto parecía no haber dormido. Llegó 10 minutos antes. Pude darme cuenta porque cuando entré, su camión ya estaba allí, torcido en el espacio de estacionamiento, como si hubiera llegado demasiado rápido. Dean estaba con él. Por supuesto que sí. Hombres como mi tío solo creen que las mujeres son serias cuando otro hombre está presente para absorber el impacto. Ninguno de los dos pidió comida. Puse el paquete sobre la mesa. Mi padre lo miró como si el papel pudiera insultarlo. ¿Qué es esto?, dijo. Se lo deslicé, la diferencia entre tu historia y la mía. Abrió el paquete como un hombre esperando tonterías. Esa confianza duró quizás 10 segundos. Sus ojos se fijaron en el total, luego volvieron a mí como si el número mismo lo hubiera insultado. Dean se inclinó, leyó la primera página y murmuró, Jesucristo, por lo bajo. Lo había organizado todo para que no hubiera espacio para el teatro. Primero venía el total de apoyo directo durante 30 meses. Luego las categorías, luego los gastos de la empresa que había cubierto o evitado, las transferencias personales a la familia, las capturas de pantalla de textos y buzones de voz, los expedientes perdidos y las sanciones que había corregido. Y finalmente una estimación conservadora de mi trabajo no remunerado. Al final estaba la foto de la pancarta. Sin discurso, sin melodrama, solo hechos. Mi padre pasó una página con demasiada fuerza. Esto es ridículo. Estás inflando todo. Lo estoy. Señaló una línea, este software no era para mí. Era para la oficina. Sí, dije. Tu oficina, tu empresa. Otra página. Estos pagos de combustible eran temporales. 3 meses, dije. Y los 3 fueron después de que me dijiste que la nómina estaba bien. Dean ya se había puesto pálido. Luego mi padre buscó el argumento más seguro, las familias se ayudan. Eso no significa que tengas que actuar como una cobradora de deudas. Interesante, dije. Cuando vivía en tu casa, lo llamabas holgazanear. Pero cuando vivías de mi dinero, se convirtió en familia. Bajó la voz, no hagas esto aquí. ¿Te refieres a con testigos?, pregunté. Tú me enseñaste eso. Dean intentó su turno, Ava, cariño, estaba borracho en la fiesta. No quise decir nada de eso. Lo miré, no te disculpaste cuando te pusiste sobrio. Te disculpaste cuando el software se cerró. Él no tuvo respuesta. Mi padre cambió de táctica, bien. Digamos que ayudaste más de lo que nos dimos cuenta. Todavía vivías en mi casa a los 30 años. Ahí estaba, toda su religión. El refugio borraba cada deuda que me debían. Así que dije, si hubiera pagado el alquiler del mercado a un extraño y hubiera mantenido mi dinero alejado de tu negocio, habrías perdido ese taller hace 1 año y medio. Si te hubiera facturado como a un cliente por todo lo que arreglé, estarías en bancarrota.
La única razón por la que pudiste llamarme gorrona es porque te amé en silencio. Eso le dolió más que el número. Volteó de nuevo hasta que encontró la foto de la pancarta. Su postura cambió, no remordimiento, sino evaluación de riesgos. Tomaste esto como una palanca, dijo. No, lo tomé porque sabía que fingirías que no fue tan malo. Dean se frotó la cara. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres? Nada, dije. Esa es la parte que todavía no entiendes. Ya pagué. Simplemente estoy harta. La mandíbula de mi padre se tensó. No puedes irte y dejar que todo se derrumbe por un rencor. Le respondí con calma. No me fui por un rencor. Me fui porque tu falta de respeto finalmente costó más que mi lealtad. Eso lo calló por unos segundos. Luego hizo la pregunta real, ¿cuánto de esto puedes volver a encender? No, ¿estás bien? No, nos equivocamos. Solo operaciones. Respondí honestamente, algunas cosas se pueden arreglar. Otras no. Un par de cuentas de proveedores podrían reabrirse con depósitos. La electricidad del taller probablemente pueda mantenerse si la pagas. El seguro del camión costará más ahora. Y al menos 2 clientes ya están dañados porque nadie estaba allí para reescribir tus correos electrónicos a un inglés profesional. Eso le dolió más que el dinero. Estás disfrutando de esto, dijo. No, dije. Habría disfrutado de que lo hubieras notado antes de que llegara a esto. Luego intentó la voz de viudo. Dijo que la vida había sido difícil desde que murió mi madre. Dijo que había cometido errores. Dijo que no deberíamos estar sentados aquí como enemigos. Casi creí la forma, no la sustancia. El dolor lo explicaba, pero nunca lo excusaba. Estamos haciendo esto como enemigos, dije, porque hiciste una fiesta cuando pensaste que ya no me necesitabas. La dulzura se desvaneció. Entonces, ¿qué quieres? ¿Una disculpa? Eso lo numeró más que cualquier otra cosa. Luego hizo su movimiento final. Enumeró a todos los demás, la abuela, Kelsey, Dean. Su necesidad se suponía que volvería a ser mi deber. Saqué un segundo sobre y lo puse junto al paquete. Dentro había una lista de contables, un servicio de resolución de impuestos, un programa de asistencia para servicios públicos y un abogado de pequeñas empresas. ¿Qué es esto? Recursos, dije. Eso es todo lo que ofrezco. Me puse de pie. Él me detuvo con una última amenaza, si te vas ahora, no esperes volver cuando las cosas mejoren. Recogí mis llaves. Papá, la única razón por la que las cosas alguna vez mejoraron en esa familia fue porque yo estaba detrás de ti, empujando. Luego me fui. Pensé que esa reunión era el final. No lo fue. Cuando dejas de ser la viga de apoyo oculta en una familia tóxica, el colapso llega a plazos. Unos días después, mi abuela llamó, no para disculparse, sino para negociar. Dijo que todos se habían portado mal, lo cual en lenguaje familiar significa que a la persona con pruebas se le pide que comparta la culpa con las personas que causaron el daño. Quería que volviera para una conversación tranquila, como cristianos. Le pregunté si la pancarta había sido cristiana. Ella lo ignoró y pasó a los problemas comerciales. Un camión había sido apartado porque el seguro había caducado. Un cliente estaba reteniendo el pago. Si la empresa fallara, dijo, dañaría a toda la familia. Ya lo había hecho. Luego usó a mi madre. Dijo, mamá odiaría esta división. Esa frase solía abrirme en dos. Esta vez no lo hizo. No, dije. Mamá odiaría que su hija fuera humillada en público por personas que vivieron de ella. Por una vez, mi abuela no tenía nada preparado. Luego Kelsey apareció en mi apartamento en Colorado. Se veía exhausta, despojada de todo el pulido que solía usar, como una armadura. Al principio, charló un poco, pero finalmente admitió la verdad. La empresa de papá se estaba desmoronando. Dean había perdido turnos. Una impresora había sido vendida. La abuela estaba furiosa por el dinero.
Y papá seguía diciendo que todo se podía arreglar si dejaba de ser terca. Luego dijo algo que importó: fui horrible contigo. Sin excusas, sin actuación, solo la frase. Admitió que lo del perro caliente fue asqueroso. Dijo que se unió porque papá estaba complacido, y ella quería estar del lado seguro de él por una vez. Luego dijo la parte que cambió cómo veía todo: cuando estabas allí, la mayor parte de eso lo dirigía hacia ti, dijo. Ahora que no estás. Se está volviendo contra todos. Ese era el sistema en una frase. Familias como la nuestra se mantienen estables alimentando a una persona a la tensión. Quita a esa persona, y el veneno se extiende. Le pregunté si alguna vez había creído de verdad que yo estaba holgazaneando. Bajó la mirada. No, sabía que estabas ayudando. Simplemente no sabía cuánto. Y si admitía que papá estaba mintiendo, todo en esa casa se volvía aterrador. Cobarde, honesta, humana, no lo suficiente como para deshacerlo, pero aún así más verdad de la que había oído de cualquier otra persona. La dejé quedarse una noche. Mi padre, mientras tanto, fue en la dirección opuesta. Me envió un correo electrónico llamado Propuesta de Resolución Familiar, ofreciéndome un contrato de 90 días para estabilizar las operaciones. La compensación se podría discutir más tarde una vez que el flujo de caja mejorara. Al final, escribió que esto también me daría la oportunidad de reparar la confianza. ¿Reparar la confianza? Me reí a carcajadas. Respondí con 4 oraciones: no regresaré. No proporcionaré trabajo no remunerado o diferido. No me contacte para soporte comercial nuevamente. La comunicación futura debe ser respetuosa y personal únicamente. Él respondió casi al instante: así que eso es todo. Verás a tu padre perderlo todo. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo porque ese era el gancho más profundo en mí. Niños como yo estamos entrenados para creer que si un padre se hunde, nos convertimos en flotación. Finalmente, le escribí de vuelta: no estás perdiendo todo porque me fui. Estás perdiendo todo porque construiste una vida que solo funcionaba mientras alguien a quien despreciabas seguía manteniéndola. Él nunca respondió. Un mes después, mi abuela me envió por correo un plato de cazuela que había dejado en casa años antes. Sin nota, solo el plato. Como si devolver cristalería restaurara el equilibrio moral. Me reí tan fuerte que tuve que sentarme. Luego Kelsey me envió un mensaje de texto diciendo que la casa iba a salir al mercado, no porque mi padre quisiera reducir el tamaño, sino porque tenía que hacerlo. Me envió un mensaje más después de eso: sigue diciendo que lo arruinaste. Le respondí de inmediato. No, dejé de protegerlo de lo que construyó. Ella respondió con 3 palabras: ahora lo sé. La casa se vendió por debajo del precio de venta a fines del verano. Lo sé porque los registros públicos son brutalmente precisos, y porque el cierre a veces se parece menos a un discurso y más a un sitio web del condado que confirma que la casa donde aprendiste el silencio ahora pertenece a extraños. Kelsey me envió una foto borrosa del camión de mudanzas. La abuela se mudó con una prima. Dean estaba durmiendo en el sofá de un amigo. Mi padre alquiló un lugar más pequeño cerca de la zona industrial e intentó mantener la empresa viva. Pero 2 cuentas importantes se habían perdido, y un proveedor ahora exigía solo pagos en efectivo. No regresé. Eso importaba más que nada. La verdadera venganza no era estar sobre los restos. Era construir una vida que ya no necesitaba su reconocimiento. Colorado me sentaba bien. Un contrato se convirtió en más, luego en referencias, luego en una sociedad de responsabilidad limitada con depósitos por adelantado y límites reales. Alquilé un lugar más grande, compré un Subaru usado en efectivo, aprendí cómo se sentía la cena cuando nadie estaba creando una crisis en la habitación de al lado. La paz se sintió extraña al principio. Las familias tóxicas te entrenan para desconfiar de la calma. Aproximadamente 5 meses después de la venta, mi padre llamó desde un número desconocido. Dijo inmediatamente que no llamaba por dinero, lo que me dijo que sabía exactamente lo que pensaría. Luego dijo que había encontrado una de las tarjetas de recetas de mi madre mientras empacaba y pensó que yo podría quererla. Esa fue la primera cosa que me había ofrecido en años que no venía envuelta en una exigencia.
Puedes enviarla por correo, le dije. Hubo una pausa. Luego preguntó en voz baja, ¿realmente pensaste que era tan cruel? Podría haber respondido de 100 maneras. En cambio, dije, lo colgaste sobre el garaje, papá. Exhaló. Eso fue todo. La tarjeta de la receta llegó 4 días después. Pastel de pollo en la letra de mi madre, con una pequeña nota al final, agrega más tiempo si Richard se queja. Me reí tan repentinamente que lloré. Lo enmarqué. La gente todavía pregunta si me arrepiento de no haber ayudado una última vez. La pregunta suena amable, pero esconde la misma trampa de siempre. Asume que la persona más moral de la historia es la que se sacrifica de nuevo. Ya no creo eso. Si alguien te llama familia solo cuando necesita tu trabajo, tu dinero o tu silencio, no está protegiendo una relación. Está protegiendo un sistema. Si un padre te necesita pequeña para poder sentirse grande, eso no es amor sin condiciones. Y si todo un hogar puede reír mientras eres humillada, para luego entrar en pánico cuando tu apoyo desaparece, el pánico es tu respuesta. Nunca fui la gorrona. Yo era la nómina oculta, el arreglo de medianoche, el amortiguador entre el caos y la consecuencia. El mayor error de mi padre no fue hacer la fiesta. Fue creer que la persona que humilló seguiría manteniendo las luces encendidas después. El último mensaje que recibí de Dean fue en Nochevieja, tenías razón. Sin puntuación, sin disculpas, solo eso. No respondí. Kelsey y yo hablamos ahora, con cuidado, no como hermanas de película. Más bien como dos mujeres que prueban si la honestidad puede crecer donde antes vivía la competencia. Ella también se fue de Arizona. Consiguió un trabajo más estable. A veces llama con preguntas prácticas de adulta, y yo le respondo cuando elijo. Esa distinción importa. Todavía tengo la foto. La pancarta sobre el garaje. El humo de la parrilla. Mi padre con su ridículo delantal. Dean medio borracho en el patio. Kelsey riendo. Todos ellos seguros de que estaban documentando mi humillación. Lo que en realidad capturaron fue el último segundo antes de que su red de seguridad se subiera a su coche y se fuera. Así que no me arrepiento de haberme ido. Me arrepiento de haberme quedado el tiempo suficiente para confundir ser utilizada con ser amada. Pero nunca me arrepentiré de la foto, el silencio, el paquete, la distancia o el día en que finalmente comprendí la diferencia. Mi padre suplicó 2 semanas después. Para entonces, ya era demasiado tarde.